Veíamos que entonces los contribuyentes que se detecten que están expidiendo presumiblemente facturas falsas, de acuerdo con este artículo 69, van a ser incluidos dentro de una publicación, un listado que se realiza a través del Diario Oficial de la Federación, y que cuál va a ser el efecto precisamente de esta publicación. Bueno, los efectos de la publicación va a ser que todos los comprobantes expedidos por estas personas no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. O sea, que si tú como contribuyente en determinado momento detectas que uno de tus proveedores aparece en esta lista y no ha desvirtuado la presunción del SAT o de la Secretaría de Hacienda, entonces esos gastos que hiciste, esos comprobantes, esos FDIs, no tienen ningún efecto fiscal. Por lo tanto, si habláramos de que fue una operación mal hecha, pues lo que tendrías que hacer sería cancelarlo. En caso de que, porque sí ha llegado a suceder de que algunos de esos contribuyentes sí efectivamente realizan operaciones ciertas con algunas empresas, entonces nada más es cuestión de estar revisando. Y lo que tendrías que hacer es allegarte toda la documentación, toda la comprobación, para demostrar que sí existe cierta razón, tanto razón de negocios como materialidad en este tipo de operaciones que llevaste con el proveedor. Entonces no te queda de otra. Tienes que tomar una de estas dos decisiones. También nos habla este artículo de que en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT, trimestralmente la autoridad va a emitir o va a publicar un listado de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar todos los hechos que se les imputan, así como aquellos que después de todo el procedimiento obtuvieron una resolución o sentencia firmes, lo que quiere decir que después de que trataron de defender su posición de que sí son reales las operaciones, pues se las confirma la autoridad y le dice: no, tus operaciones para nosotros no son ciertas. ¿Ok? La autoridad dice, también el artículo 69 nos establece que si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de 50 días quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento. Esto, como en todos los asuntos legales, es importante llevar el control de los términos. Y las personas que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente o los contribuyentes que están incluidos en este listado, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes, lo que comentábamos hace un momento. Entonces tienes 30 días. Y nos dice también en el artículo 69, nos establece que en caso de que la autoridad fiscal detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de bienes, o no corrigió la situación fiscal en los términos que prevé el artículo, va a determinar los créditos o el crédito o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para los efectos de los delitos previstos en este código. Un tema también muy interesante y que capta nuestra atención es, se hace mención de que en el artículo 58 y 59 del Código Fiscal se hace referencia a principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta expresión no la han cambiado. Ya son normas de información financiera, normas internacionales de información financiera, y bueno, pues todavía aparece como principios de contabilidad que ya dejaron de existir desde hace muchos años con tal nombre. En la reforma fiscal del 2020 se introdujo la regla general antiabuso regulado en el artículo 5A. Entonces esto ya viene desde el 2020, lo que se está haciendo en 2021 es que se está perfeccionando. ¿Y cuál es el objeto cuál fue el objeto de este artículo 5A?
Combatir las prácticas detectadas donde los contribuyentes realizan actos jurídicos para configurar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros. Bueno, aquí esta expresión que le hemos oído en muchos escritos, una posición fiscal más favorable que otros. Dice, ese es el objetivo que siguen los contribuyentes, de que yo quiero estar mejor que mi competencia, pagar menos impuestos. Pues creo que no, como que no queda muy clara esta comparación que están haciendo. Las personas que hacen uso de este tipo de prácticas, pues lo hacen precisamente para no pagar impuestos y tener más dinero, y muchas veces sacan el dinero para sus gastos, se compran coches nuevos, se compran propiedades, y todo es para ellos. Entonces, bueno. La parte final del artículo 5A señala que los efectos fiscales derivados de la aplicación de este artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Bueno, en materia penal en cuanto a que la autoridad administrativa no lo puede hacer, pero si se hace vía una demanda penal, bueno, pues ahí sí vas a tener problemas, ¿no? Y pues lo que comentamos hace un momento, pues se han detectado año con año que se incrementaron el número de contribuyentes, los cuales se encuentran en el supuesto del artículo 69 del Código Fiscal. Esto es que como resultado los colocan en el supuesto delictivo contenido en el 113 bis del mismo ordenamiento. Estamos hablando del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues se habla otra vez de los comprobantes fiscales, presentan documentación e información para acreditar materialidad, y que esto va a poner en cierta problemática a las autoridades, porque pues van a tener que estudiar muy bien todo este tipo de comprobaciones que hacen estos contribuyentes para poder defender cuál es la posición por la cual yo, autoridad fiscal, estoy diciendo que no cumplen con el criterio de razón de negocios los argumentos que tú me estás dando o la documentación. El artículo 113 bis es importante que lo veamos, porque pues ahí se imponen las sanciones y es de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. También este artículo nos habla de que serán sancionados con las mismas penas el que a sabiendas permite o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí yo creo que se nos ha atrasado un poquito las autoridades, porque pues sí hemos alcanzado a ver que existen anuncios en internet donde están pues con una tranquilidad que sorprende, ofreciendo las facturas. ¿Y qué tipo de facturas quieres? ¿Qué está pasando ahí con las autoridades para verificar a estas personas, ¿no? Cómo no los detectan y eliminan estos anuncios de internet. Pero bueno, cuando el delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, este va a ser destituido del empleo e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este código. Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito. Y el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el 400 bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Esta medida ya existía, y veíamos que entonces ibas a tener dos castigos, tanto el castigo administrativo como el penal. Pues el penal con el peligro de ir a pagar tu pena en la cárcel. Entonces aquí se hace una aclaración respecto al artículo 5A y 113 bis del código que tienen ámbitos distintos, debido a que el artículo 5A
tiene como fin reclasificar los efectos jurídicos de los actos donde los contribuyentes pretenden obtener un beneficio fiscal, incluso siendo actos lícitos. Es decir, se trata de una norma antiabuso. Esto quiere decir que lo que comentábamos, aunque tú hayas efectuado una operación normal para tu empresa, como lo que veíamos, ¿qué es lo que veíamos en la primera sección de este tema que estamos analizando el día de hoy? Si al final del ejercicio ves que vas a tener una operación, o en tu operación una utilidad muy alta, lo que haces es, ahí voy a pagar para que me hagan un estudio de mercadotecnia por varios millones de pesos, el cual me va a dejar de acuerdo con los estudios que hagan estas personas que te ofrecen el servicio o que te dan el servicio, voy a tener un incremento de ventas a tal tiempo. ¿Te lo va a aceptar el SAT? Yo creo que el primer comportamiento por parte del SAT va a decir, no, pues no te lo acepto, estás abusando, estás haciendo uso de este gasto al final del ejercicio porque vas a ver que vas a tener unas utilidades altas y por lo tanto, por ende, un pago de impuesto sobre la renta también alto. Por eso aquí la recomendación que se les hace a todos los colegas es precisamente de que lleven el control de las operaciones mes con mes de sus empresas, de sus contribuyentes, de sus clientes, para que vayan tomando el pulso de cómo van el pago de impuestos, cómo van las utilidades, cómo van a quedar, pueden proyectar con eso, con esa información financiera, cómo pudiera quedar el pago final de impuesto sobre la renta e ir tomando medidas sobre la marcha. No darlas de un solo golpe, porque precisamente esto es lo que se le hace muy sospechoso al SAT. Entonces ahí se los dejo. Entonces quedamos de que se trata de una norma antiabuso. El artículo 113 tiene como fin combatir las prácticas llevadas a cabo por empresas constituidas para la emisión de facturas, cuando amparen operaciones o actos jurídicos que no existen, son falsos o se han simulado, lo cual involucra una conducta ilícita porque los efectos jurídicos de dichos actos pueden ser nulificados y debe de determinarse una pena en lugar de proceder a su recaracterización. Entonces este va a ser el criterio por parte de la autoridad fiscal. Con esto podemos determinar que un acto u operación se enmarca dentro de una legítima razón de negocios cuando este es un acto lícito, contrario al fraude de ley tributaria, que sustenta la actuación del contribuyente y que permite dar cumplimiento a la obligación tributaria exento de contingencias tributarias. Créanme que esto en texto pues es muy fácil de poner, pero para hacer el análisis y de que la autoridad me quiera determinar que un gasto normal, un gasto que sí tiene que ver con la operación de mi negocio, aunque sea fuerte, lo estoy efectuando en un determinado tiempo, me lo van a recaracterizar y van a decir, este gasto no es un gasto normal, me vas a tener que pagar los impuestos por este tipo de gasto. Lo que les comentaba también en el primer programa, una compañía muy grande de refrescos compra otra compañía más o menos pequeña, mediana, que se dedicaba a vender pastelitos, galletas, etcétera, etcétera, y no la compró porque iba a hacer negocio de la venta o iba a impulsar la venta de ese negocio. Lo compró de una manera estratégica y en forma muy inteligente, porque dijo, estos señores ya están dominando todas las rutas para ciertos lugares donde mi refresco no tiene, todavía no tiene difusión y no lo estamos surtiendo, no se está vendiendo en esos lugares. Entonces lo único que hago es que compro la compañía, ya tengo todos los vehículos para transportar la mercancía, lo único que hago es que subo mis refrescos dentro de esos camiones de reparto y ya extiendo de un momento muy rápido el surtido de mis refrescos a ciertas áreas donde no había alcanzado yo. Y eso puede ser un gasto muy fuerte.
y a lo mejor el resultado no lo tienes, o el beneficio no lo tienes en forma inmediata, en 2, 3, 6 meses, un año, podría ser más largo. Entonces, esos son el tipo de situaciones que se va a presentar y que precisamente va a haber mucha controversia. Como contadores y contadores fiscalistas, pues hay que prepararse bien para poder demostrar que efectivamente sí tiene que ver con la empresa, que sí se van a recibir beneficios y que van a ser largos. Oye, si yo dentro de mi empresa no voy a poder hacer una planeación a largo plazo, pues entonces el gobierno me va a decir cómo lo tengo que hacer. Ahí está la situación que se va a volver un poquito incómoda. Entonces ahí tenemos este tema se los dejo ahí de tarea para que lo vayan pensando, vayan estudiando y sobre todo se vayan preparando, porque sí va a haber muchísimos problemas. ¿Por qué estudiamos a la OCDE, Organización para Cooperación y Desarrollo? Es una organización intergubernamental que ha forjado estándares globales, convenciones internacionales, acuerdos y recomendaciones para promover las reglas del juego en áreas como gobierno, lucha contra el juego, en áreas como corrupción, responsabilidad corporativa, asistencia para el desarrollo, inversión fiscal, fiscalidad internacional y medio ambiente. Esto lo comentábamos, no sé si lo vimos en el programa anterior, pero se los comento. ¿Por qué accesan varios países a la OCDE? Y dicen, bueno, tenemos una compañía que me va a hacer unos estudios profesionales y sobre todo me va a hacer unos estudios objetivos y fuera de cualquier compromiso. Si yo se lo encargo en un determinado país y empiezan los empresarios a ver que van a salir afectados, pues van a hacer todo lo posible por echarlo para atrás, por estarlo desacreditando y decir que no es bueno, porque precisamente los va a atacar. Esa es la situación. Yo creo que es un buen medio la OCDE, que se ha encargado precisamente de revisar todo esto de transferencia de transferencia de precios, toda la cuestión de precisamente la venta de facturas falsas, toda la cuestión de esquemas reportables. Son estudios que ellos hicieron y se los sugieren a los países y dicen, mira, tú tienes esta problemática y debido a estas prácticas antipago de impuestos, tú tienes unas pérdidas o una falta de recaudación de tantos miles de millones, y con todo esto va a mejorar tu recaudación. Y bueno, pues está bien, la objetividad yo creo que es un punto muy importante. Ellos son los que se han dedicado a hacer toda esta parte de los estudios, que es muy interesante. Esta organización tiene un asesor de empresas e industrias. Este fue fundado en 1962. El Comité Asesor de Empresas e Industrias de la OCDE está oficialmente reconocido por el Consejo de esta misma organización como órgano representativo de la comunidad empresarial. Esta organización aporta una visión intersectorial y multidisciplinaria del trabajo de la OCDE más relevante para las empresas. Esto involucra sistemáticamente a más de 2.100 representantes comerciales de 50 organizaciones empresariales nacionales en países miembros de la OCDE y las principales economías no miembros, así como en más de 30 sectores supranacionales y asociaciones. Esto está muy interesante porque esto nos dio la oportunidad, o le dio la oportunidad a México, a través de la Secretaría de Hacienda, de tomar las medidas con las plataformas digitales para poder decir, oye, voy a obligar a las empresas que estén manejando estas plataformas digitales a que hagan retención de impuestos y me los paguen a mí. Entonces, son acuerdos que se hacen entre estas instituciones precisamente para pues que no haya problemas, porque sí se nos hacía un poquito de subida, un poquito difícil decir, oye, ¿cómo puedes obligar, gobierno de México, a las plataformas digitales que están en otro lugar fuera de nuestro país a que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, a que hagas retenciones, a que efectúes pagos, a que presentes reportes? Pues, vía este tipo de organizaciones, y también pues vía cierta presión, porque si no cumples
te vamos a evitar o te vamos a cortar, como dicen, vamos a cortarte el servicio de la plataforma dentro del país. Y esto pues representaría finalmente una serie de baja en el ingreso de esas plataformas.